Luego dice en otro párrafo, no se han realizado los mantenimientos del túnel de conducción de la fase C de la central hidroeléctrica Molino, ni de las unidades de generación de las... Escúchenme bien. No se realizó el mantenimiento del túnel de conducción de la fase C de la central hidroeléctrica Molino, ni de las unidades de generación de las centrales térmicas. Miren, de Miraflores, de Givino, de Termogas Machala, de La Propicia, de Aníbal Santos y de Trinitaria. O sea, que se joda, ¿no? Se jode el país, se jode. Que no se ejerció la rectoría en las entidades dependientes adscritas al sector energético, pero pónganle nombre, pues, papitos. La rectoría por parte del ministro de Energía, y póngale nombre, ¿cuál de ellos? Porque esto es periodo 2019 al 2023, y hubieron varios ministros de Estado. Ahí estuvo Carlos Pérez García, ahí estuvo René Ortiz, y ahí estuvo Fernando Santos. Pero cítenlos con nombre y apellido, o les da miedo citar. Venimos comprando la energía a Colombia, y no tocan nada sobre la compra de energía a Colombia. No existe el tema en los temas sustanciales del pronunciamiento del informe. Luego dice, el estudio de actualización del plan de expansión de generación 2023-2032. Escúchenme bien. El estudio que dejó haciendo Fernando Santos Albiti y su combo. El estudio de actualización del plan de expansión de generación 2023-2032 no se realizó con datos técnicos, pero las responsabilidades tienen que ser la destitución de mucha gente y tienen que haber responsabilidades también pecuniarias, porque se puede medir fácilmente el perjuicio. Nada más preguntarles a los sectores económicos que tanto cacarean lo que pierden y decirles a los que son de ellos mismos, por ejemplo, qué hermoso sería preguntarle a la señora Paz Hervis y decir cuántos se han perjudicado por tal o cual tema, y que diga cuánto es y decirle entonces lo que dice la señora Paz Hervis, que pague el señor Fernando Santos, que son de la misma camada. Este es un informe de 100 y pico de hojas de la Contraloría. Aquí voy a utilizar una palabra del argot popular. Cacarea y no pone huevo. Se cacarea. Yo tengo, por mi afición, yo tengo gallinas de campo. Y claro, las conozco, las veo, me río, me divierto viéndolas. Y hay unas gallinas que son bien truchas. O sea, fingen que están yendo a poner huevo. Se quedan un buen tiempo, salen y no han puesto nada. Otras se quedan, salen cacareando como que ya pusieron y no pusieron huevo. Yo me digo, oye, ¿qué cucarachas son? Esto es cacarean y no ponen huevo. Entonces voy a leer partes pequeñas de este informe de auditoría. Primero voy a explicar en qué consiste este informe de auditoría. Es una auditoría de gestión. A ver, así la llaman. Auditoría de gestión al plan de expansión de la generación, se refiere eléctrica, contenido en el Plan Maestro de Electricidad, sus actuaciones y ajustes en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, actual Ministerio de Energía y Minas, y entidades relacionadas con el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2019 y 31 de diciembre del 2023, 5 años exactos. Entonces, primer tema que ya metieron las de andar, de entrada. Auditoría de gestión del plan de expansión de la generación contenido en el Plan Maestro de Electricidad. Sí, pero no es solo contenido en el Plan Maestro de Electricidad, sino hay que analizar el plan de expansión de generación en función de no los árboles únicamente, sino del bosque, del gran marco jurídico en el Ecuador. Entonces el análisis de gestión tiene que ser en función de las normas constitucionales y luego de las normas legales. ¿Y cuáles normas legales? Queridos amigos de la Contraloría, tenían que citar aquí a la luz de la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Porque si no, solamente están tomando como referencia el Plan Maestro de Electricidad y ver que se ha cumplido. ¿Y qué dice pues, la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica? O sea, o les falta algo, o no tienen conocimientos, o están queriendo ayudar, que es lo que es la hipótesis que más me asalta. Pero van a haber algunas cositas. Les voy a leer unos 5 párrafos importantes. Se evidenció, dice,
que las recomendaciones 1, 3, 4, 5 y 6 del informe DNA 4033-2020, que es un informe de auditoría anterior, no fueron aplicadas en el periodo sujeto a examen. Primera cosa de este informe. Luego que del informe aprobado, número 045, aprobado el 22 de septiembre del 2021, la recomendación 1 no se cumplió y las 8 recomendaciones del informe DNA 4049 del 2022, aprobado el 20 de diciembre de 2022, no fueron cumplidas. O sea, las 8 recomendaciones no fueron cumplidas. Situación que se presentaron por cuanto no se gestionaron ni implementaron acciones que respalden su cumplimiento y resultados alcanzados, lo que ocasionó que persistan las deficiencias observadas por el organismo técnico de control. Entonces, analícenlo primero. El Estado, en estos análisis que hace la Contraloría de los informes del 2020, del 2021 y del 2022, se limpió el sector público y no cumplió con las recomendaciones. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cuestión. Dice, el Plan Maestro de Electricidad con vigencia 2018-2027, aprobado de tal manera, no incluyó información actualizada respecto a la situación energética con la que contó el país y que sirvió de insumo para su elaboración. O sea, ¿cómo es que hicieron un plan de maestro de electricidad sin contar con información actualizada respecto a la situación energética? El plan maestro, por si acaso, que está siendo comentado por la Contraloría, es del 2018 en adelante. 2018. Revisen en qué gobierno estamos hablando. Estamos hablando del gobierno de Lenín Moreno Garcés. Y entonces no incluyó información actualizada respecto a la situación energética con la que contó el país. Luego dice, no se emitieron directrices respecto de la consolidación de la información del parque generador disponible, ocasionando que no se cuente con información real del parque generador, reflejando un escenario sobreestimado. O sea, no hubo consolidación de la información. O sea, ¿qué es consolidación de la información? Comparar la información, consolidarla y verificar su sostenibilidad de la información, si está debidamente sustentada. Entonces no se hizo. Luego dice en otro párrafo, no se han realizado los mantenimientos del túnel de conducción de la fase C de la central hidroeléctrica Molino, ni de las unidades de generación de las... Escúchenme bien. No se realizó el mantenimiento del túnel de conducción de la fase C de la central hidroeléctrica Molino, ni de las unidades de generación de las centrales térmicas. Miren, de Miraflores, de Givino, de Termogas Machala, de La Propicia, de Aníbal Santos y de Trinitaria. O sea, que se joda, ¿no? Se jode el país, se jode. Por cuanto no existió la dirección y gestión para el cumplimiento de la normativa referente a la planificación eléctrica nacional de los programas bianuales de mantenimiento. Entonces, claro, dice, lo que ocasionó un riesgo de indisponibilidad de 750 megavatios de energía en la central hidroeléctrica Paute Molino y la no generación termoeléctrica de 175 megavatios, repercutiendo en la disminución de aporte al Sistema Nacional Interconectado. ¿Qué es lo que estamos viviendo incluso hasta el día de hoy? Siguiente tema. No se cumplió con el plan de expansión de la generación, se refiere a la generación eléctrica, que es lo que Novoa decía. El problema está, no quiere ponerme lo que dijo en la primera vuelta electoral. Póngale. Sí, el problema principal no es la generación. Nosotros vamos a invertir en transmisión eléctrica. No se cumplió con el plan de expansión de la generación contenido en el capítulo 4 del Plan Maestro de Electricidad 2018-2027, ya que al corte de la acción de control, 14 proyectos no ingresaron a operación comercial, por lo que no se incrementó la potencia de generación eléctrica en 1.441.77 megavatios. Para el Sistema Nacional Interconectado, pues únicamente 10 proyectos ingresaron desde el año 2019, aportando con una potencia de 565.54. Entonces, allí ya podemos ver otra vez y de una manera diferente parte del déficit que se va acumulando y que se va creando, que es el tema. Ahí ya existen 876 megavatios de déficit.
Entonces, ¿qué dice luego? En lo sustancial. El Operador Nacional de Electricidad SENACE, esto es importante. El Operador Nacional de Electricidad SENACE remitió a las autoridades del Ministerio de Energía los planes de operación del Sistema Nacional Interconectado en el periodo enero 2019 a julio del 2023. Sin embargo, se evidenció que en la mayoría de los casos se direccionó únicamente para conocimiento de las diferentes unidades. Los trámites fueron archivados y no se produjeron resultados que promuevan y precautelen la operación óptima de la generación y soporte del Sistema Nacional Interconectado. O sea, un saludo a la bandera. O sea, el SENACE remitió a las autoridades del Ministerio de Energía los planes de operación del Sistema Nacional Interconectado. Y en la mayoría de los casos, los trámites fueron archivados y no se produjeron resultados que promuevan la generación y su aporte al Sistema Nacional Interconectado. Situación que se presentó, dice el informe de la Contraloría, al no definir mecanismos de seguimiento y evaluación y no ejercer la rectoría en las entidades dependientes y adscritas al sector energético, no coordinar, articular ni dirigir la administración y gestión de la información. Pero aquí viene un tema. ¿Quién es el ente que tiene a su cargo este tema? Por norma constitucional. Es el ministro de Energía. Es el ministro de Energía. Pásame la Constitución, Caro. Es el ministro de Energía. Entonces, cuando vemos esto, realmente es algo que es el colmo, pues, o sea, no ejercer la rectoría en las entidades dependientes adscritas al sector energético. Pero ahí vienen, señores de la Contraloría, pongan su nombre y apellido, o qué les tiembla las piernas, qué carajo les tiembla. Pongan nombre y apellido, pues, con lo cual se violó la Constitución. Pongan, pues, no somos pendejos como para no entender lo que está pasando. Entonces tenían que poner ese tema respecto de la norma constitucional que se estaba violando en ese momento. Porque incluso el artículo, a ver, fíjese usted, mi querido Jairo, a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo. Norma constitucional. Y ahora, ¿qué es lo que dice el informe de la Contraloría? ¿Qué es lo que dice? Que no se ejerció la rectoría en las entidades dependientes adscritas al sector energético, pero pónganle nombre, pues, papitos. La rectoría por parte del ministro de Energía, y póngale nombre, ¿cuál de ellos? Porque esto es periodo 2019 al 2023, y hubieron varios ministros de Estado. Ahí estuvo Carlos Pérez García, ahí estuvo René Ortiz, y ahí estuvo Fernando Santos. Pero cítenlos con nombre y apellido, o les da miedo citar. Pues, ¿qué carajo es lo que les pasa? Y entonces, ni informar a la máxima autoridad los resultados obtenidos que viabilicen la toma de decisiones oportunas, lo que ocasionó que no se disponga de información respecto de la implementación de las decisiones institucionales que repercutieron en el abastecimiento del sector eléctrico en épocas de estiaje, provocando suspensiones que afectaron a varios sectores del país. Pero tiene que haber responsables. Luego dice, el estudio de actualización del Plan de Expansión de Generación 2023-2032. Escúchenme bien. El estudio que dejó haciendo Fernando Santos Albiti y su combo. El estudio de actualización del Plan de Expansión de Generación 2023-2032 no se realizó con datos técnicos debido a la falta de información de las fechas de hitos en los que se incrementará la producción hasta llegar a 100 megavatios, lo que limitó la planificación de la construcción y puesta en marcha de los proyectos tercera unidad tal y ciclo combinado y tal, y cita a todos, y Termogas Machala. O sea, no se realizó con datos técnicos el estudio de actualización del Plan de Expansión de Generación Eléctrica. O sea, de manera empírica. Luego dice, la documentación que se sustentó en el cumplimiento de los indicadores número
Número, propuestas de reformas normativas legales relacionadas a la regulación y control en el ámbito energético y minero, correspondiente al objetivo de incrementar los mecanismos de fortalecimiento de la regulación y control en el ámbito energético y de recursos naturales no renovables de los años 2019 al 2021 y al indicador porcentaje de emisión y otras reformas normativas de regulación y control, correspondieron actividades del sector minero, debido a que no se emitieron lineamientos, políticas y o normativas técnicas al respecto del sector energético en el ámbito de expansión de la generación. Entonces, todo se trabajó en función del sector minero y al sector energético, y en especial al sector eléctrico, lo dejaron botado. Así de sencillo. Entonces, ¿qué podemos concluir de este informe? Primero, que hay un tema que hay que analizarlo, que es el siguiente, respecto de la rectoría, de lo que hablé hace un rato, respecto de la rectoría. También la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, en el artículo 8 dice, rectoría de las políticas públicas para el sector eléctrico. Rectoría de las políticas públicas para el sector eléctrico. Corresponde a la función ejecutiva la formulación, definición y dirección de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos en la Constitución para los participantes y consumidores o usuarios finales. Entonces el tema está clarito, y además dice que garanticen los derechos reconocidos en la Constitución para los particulares, para ti, pueblo ecuatoriano, y consumidores o usuarios finales. Entonces viene el tema. ¿Qué es lo que pasó con esto? No se analizó el tema desde la norma constitucional hasta las normas secundarias, primer punto. No hay análisis de costos de generación eléctrica en función de las diversas fuentes de energía. Porque cuando se analiza una gestión, auditoría de gestión, hay que tocar lo económico, señores de la Contraloría. ¿Cuánto cuesta generar? Por ejemplo, venimos comprando la energía a Colombia y no tocan nada sobre la compra de energía a Colombia. No existe el tema en los temas sustanciales del pronunciamiento del informe. No tocan nada. Entonces, ¿cuánto cuesta generar hidroelectricidad? ¿Cuánto cuesta generar energía eólica? ¿Cuánto cuesta comprar energía a Colombia? Analizar los impactos de las energías de la generación eléctrica en la contaminación ambiental en función de la generación por diversas fuentes de energía. Esto hay que analizar, es análisis de gestión. Y luego, lo más importante de todo. A ver, esto es lo más importante, me lo guardé para el final. Se establecen, y lo dice el mismo informe de la Contraloría, se establecen comentarios, conclusiones y recomendaciones, pero no se establecen responsabilidades. Repito, se establecen comentarios, conclusiones y recomendaciones, pero no se establecen responsabilidades. O sea, que se hayan hecho popó en la tapa del piano no importa. Entonces les recomiendo que vuelvan a tomar en cuenta esto y les recomiendo que sean tan amables en verificar esto otro y que verifiquen bien las cifras y que no sé qué y no sé cuánto y lo de aquí y lo demás acá. ¿Y qué dice la Constitución? Usted tiene la Constitución, artículo 230. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones. No solamente es por acciones, sino también por omisiones, lo que han dejado de hacer, lo que estaban obligados a hacer. Y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Contraloría, ¿se te olvidó este artículo? No existe para ti este artículo. No existe. Entonces, un informe con conclusiones y con recomendaciones. Eso no es un informe. Doctor, claramente la Contraloría, si no emiten responsabilidades, no sé, penales tal vez, esto es por el tema político, está jugando lo político también. Esta era mi sospecha. Un contralor designado por el Consejo de Participación Ciudadana, que sigue siendo parte de lo que se dejó desde el Consejo de Trujillo, porque los que están ahí son los supervivientes de eso, y son los que están pegados al poder político del país. Entonces, ¿qué se puede esperar?
podemos llegar a la conclusión que seguimos sin Contraloría. Les duela o no les duela. Yo soy una persona que no me caso con nadie, por mucho que puedo conocer a tal persona, conocer su familia, conocer tal o cual cosa, yo respondo al país. Yo no estoy para tapar nada. Y lo vengo ya diciendo un buen tiempo, no hay Contraloría. Porque, y además una cosa, mire que, ¿qué le falta al informe de la Contraloría? Tiene muchas cosas importantes, sí, pero le falta el poner huevos. Cacarean. Sí, no es malo el informe. Yo le he leído todo el informe, no es malo, pero no establece responsabilidades. Entonces, ¿cómo es que todo ha estado mal? Y esto mal y no acataron tal recomendación. Y el informe son de 105 páginas. Yo estoy leyendo el resumen inicial. Porque si no me paso aquí, leyendo las 105 páginas, me paso 4 horas o 5 horas. Entonces sí tienen cosas importantes. Lo que yo critico es, ¿por qué después de ver el desmadre que fue el sector eléctrico en estos 7 años? ¿Por qué no hay responsabilidades? Yo no cuestiono el contenido del informe en los sucesos que fueron detectados por la Contraloría. Lo que cuestiono es que no llegan a poner huevo. Cacarean, siguen cacareando, cacarean. ¿Y dónde está el huevo? Y no ponen las responsabilidades. E incluso no analizan la perspectiva. Ok, ya estamos jodidos al diciembre del 2023. Estamos hecho poncho al diciembre del 2023 con el sector eléctrico. Y no analizan qué es lo que se plantea en el plan maestro de electrificación desde el 2024 para adelante, para que se vea que los proyectos hidroeléctricos están tirados una patada bien para adelante, cuando tienen que ponerlos en primer lugar. Y claro, emergentemente realizar todo lo que tengan que hacer para generar electricidad por la situación emergente que tenemos. Pero comenzar a caminar con el sector hidroeléctrico, porque es el más barato, porque es el más limpio. Y más bien dan pábulo para que esto se hagan los business. Entonces, ¿en qué momento la Contraloría dice, y lo planificado dentro de lo que es el sistema energético, de la seguridad energética, de la necesidad de tener energías limpias? Eso no es lo más conveniente y se plantea que esto tenga que ser adelantado. La ejecución de los proyectos hidroeléctricos. No puede ser que el proyecto Santiago, por ejemplo, lo tienen la primera fase para el 2031 y la segunda fase para el 2032. No puede ser, pues. No puede ser. Pues entonces chúpense el dedo el resto de años y sigamos dependiendo sigamos dependiendo de seguir contando con hidrocarburos para generar electricidad. Con hidrocarburos, o sea, combustibles, porque no son el petróleo directamente. Combustibles que no tenemos y que son carísimos. Dependíamos más o menos en un 70%. Ya les voy a dar la cifra exacta. Respecto al 2023. La cifra exacta de lo que es el diésel. Les voy a dar la cifra exacta en base al balance energético. Dependíamos el 73 al 2023. Importábamos el 73.2% de los derivados que consumen en el Ecuador. 73.2%. Con el uso brutal de diésel para la generación eléctrica que estamos viendo, el tema ya en este momento está cercano al 76%. Y esto es un costo, es un golpe descomunal a la economía del Ecuador. Y entonces, ¿qué quieren? Que sigamos consumiendo diésel que no tenemos y que tenemos que importar. Quieren que sigamos en este tren. Y nadie dice, bueno, ya, estamos en la madre este rato. Pero ahora, ¿qué se ve para adelante? ¿Qué dice la Contraloría? Nada. Y entonces, informe de gestión. Pero un informe de gestión no tiene que pararse solamente a ver los muertos que se han recogido, sino hacer el análisis prospectivo de lo que se viene. Entonces, es un informe técnico bien realizado. Para nada. ¿Qué va a ser un informe técnico eso? Dice, buenas noches, doctor Tandazo. Me permito informarle que todos los informes de auditoría conllevan responsabilidades, los mismos que no se publica, sino que se notifica únicamente a los responsables. ¿Es así? No es cierto. Escúcheme. Lo que no se comunican son las responsabilidades penales.
los indicios de responsabilidad penal porque esos van directo a la fiscalía. Pero en este caso no se ve que hay responsabilidades. En las conclusiones no hay ningún pronunciamiento de la Contraloría. No hay ningún pronunciamiento de la Contraloría. Entonces, ahora, si quieren rectificar o si quieren mejorar, ampliar el tema, bueno, que lo hagan. Que lo hagan. Pero no puede ser que haya un informe que no establezca responsabilidades. ¿Cuándo quieren establecer las responsabilidades? Ojalá después de este tipo de intervenciones salgan a decir si hay responsabilidades. Y son estas. Pero las responsabilidades tienen que ser la destitución de mucha gente. Y tienen que haber responsabilidades también pecuniarias. Porque se puede medir fácilmente el perjuicio. Nada más preguntarles a los sectores económicos que tanto cacarean lo que pierden y decirles a los que son de ellos mismos. Por ejemplo, qué hermoso sería preguntarle a la señora Paz Hervis y decir cuántos se han perjudicado por tal o cual tema. Y que diga cuánto es y decirle entonces lo que dice la señora Paz Hervis que pague el señor Fernando Santos, que son de la misma camada. Ah, eso sería hermoso. Eso sería hermoso. Hola amigos, soy Romero Robles, jinete amazona de Creador de la Leyenda, y quiero invitarles a un día inolvidable lleno de cultura, pasión ecuestre y arte en movimiento. Este 26 de octubre tendrás la oportunidad de disfrutar un evento único, donde la elegancia de nuestros caballos y la destreza de nuestros jinetes se unen en un espectáculo sin igual. Tendremos artistas excepcionales que harán de esta experiencia algo verdaderamente especial. Están cordialmente invitados, entradas ya a la venta en Ticket Show.